Buenas tardes. El día de hoy, en Tecnología a la Mano, hablaremos sobre la virtualidad al servicio de la educación y cómo las aulas virtuales se han convertido en la manera de integrar didácticamente las aulas reales. Para hablar más sobre esto, mi compañero Andrés se encuentra desde Girardota con una experta en el tema. Buenas tardes, Andrés. Claro que sí. Hola, Laura. Hoy nos acompaña Paula Andrea Arboleda, ingeniera electrónica de la Universidad del Valle, profesora del SENA Virtual y especialista en pedagogía de la virtualidad. El día de hoy nos hablará sobre el uso de la tecnología en la educación. Bienvenida, Paula. Hola, Andrés, ¿cómo estás? No, muy bien, gracias. Por aquí esperando a ver qué nos vas a decir acerca de la virtualidad y la educación. Paula, en la actualidad se ve cómo los contenidos digitales se han convertido en una pieza fundamental en las empresas, los medios de comunicación y por supuesto la educación no se queda atrás ahí en ese ámbito. ¿Qué usos se le da a la tecnología en materia de educación? Mira, Andrés, la educación va de la mano con la tecnología. Los usos de la tecnología en materia educativa han ido en constante evolución, ¿cierto? Desde el hombre en las cavernas con sus pinturas rupestres, la creación del papel, las transcripciones de manuscritos, la imprenta, todo esto quiere decir que el hombre ha querido comunicarse desde sus inicios. Luego pasamos a la educación pública, niños en las escuelas con su profesor, luego con tableros, luego con libros. Luego viene la era audiovisual, alrededor del 1920, y ya la radio hacía parte del aula de clase. Más adelante, el proyector con todas sus evoluciones. En la era de la información, teníamos el televisor en las aulas, el VCR, los videotape y audiotape, ¿cierto? En 1990 llegó la era del computador. En el 95 viene la era digital y de la interconexión con el mundo entero. Desde el año 2000 estamos en la era interactiva, ya con laptops, smartphones, tabletas, celulares en clase. Por tanto, si lo ves, Andrés, hemos pasado por la incorporación de medios escritos, audio, video, computadores, a través de toda la historia en el ámbito educativo, los cuales han sido innovadores en su época. Qué bien, Paula, ese reconteo histórico. Bueno, Paula, los estudiantes están acostumbrados a las clases convencionales, ¿cierto? Donde el docente dirige el aprendizaje, por así decirlo. Y los alumnos cumplen sus obligaciones, pero ¿cómo ha sido la adaptación de esos estudiantes a las plataformas digitales? En la educación virtual o e-learning, los roles tanto del estudiante como del docente cambian, ¿cierto? Por ejemplo, el docente se convierte en un tutor dentro del proceso educativo, deja de ser el dueño del conocimiento, debe tener conocimientos y habilidades en el manejo de las TIC, obviamente. Debes saber aplicar técnicas didácticas activas para poder crear actividades que propicien el trabajo colaborativo y que haya aprendizaje significativo en el estudiante. La planeación educativa es supremamente importante porque de esto depende el éxito del proceso educativo. El estudiante en la educación virtual también tiene un rol diferente y estamos cambiando el paradigma mental y pasa a ser el protagonista de su proceso educativo. Es importante también que tenga conocimientos y habilidades en el manejo de las TIC, claro, debe ser autónomo, emprendedor, creativo, debe ser un hombre innovador, investigador, pasa a ser un hombre analítico también, debe ser muy disciplinado en el manejo del tiempo. Entonces, si ves, hay un cambio muy radical en el papel del aprendiz en la educación virtual. Listo, claro que sí. Laura nos tiene una pregunta desde el estudio. Claro, Andrés. Devolviéndome un poco en la historia, anteriormente la educación solo se daba en las escuelas, donde el docente les enseñaba a los alumnos en un aula de clase. Ahora, y gracias al auge tecnológico, creo que se corta la brecha entre docente y alumno y la enseñanza se hace más personalizada. Paula, ¿podrías compartir con nuestros oyentes una experiencia significativa como docente en el SENA Virtual? Laura, te cuento que he tenido muchas experiencias interesantes como docente virtual. Por ejemplo, he guiado en los cursos de electrónica a varios de nuestros soldados que están en sitios donde solo tienen acceso a internet en una base militar y solo a ciertas horas del día, y han finalizado exitosamente los cursos. Son muy juiciosos y disciplinados y me llega al corazón poder retribuir un poco de todo lo que hacen allí en lugares tan apartados.
Muchos de mis aprendices también de electrónica que hacen proyectos propios me envían fotos, videos de cómo van en estos y además intercambiamos experiencias. Otra de las cosas que me encanta de ser docente virtual es que he tenido estudiantes en varias partes del mundo, en Centroamérica, en Suramérica, en Estados Unidos y hasta en China. Muchos de ellos son colombianos, sí, que aprovechan esta oportunidad de estudio y al mismo tiempo se sienten cerca de nuestro país. Mira, Laura, en general, la gran satisfacción de ser docente virtual es dar una oportunidad para las personas que trabajan y no tienen tiempo o dinero para capacitarse. El SENA virtual tiene diferentes plataformas de enseñanza, ¿cierto? A los que las personas pueden acceder a realizar los cursos. ¿Cómo es la metodología empleada con los estudiantes? Mira, Andrés, el SENA trabaja con el modelo pedagógico de Félix Bustos Cobos, donde se visualizan 5 momentos de aprendizaje, que son una conceptualización, una ampliación de conocimiento, una socialización de este conocimiento, la evaluación como en todo proceso educativo y la aplicación, ¿cierto? El saber hacer también. Los cursos virtuales están diseñados con base en estos 5 momentos. Generalmente su duración es más o menos de 40 a 60 horas máximo, cada 10 horas en una semana. Por tanto, los cursos son de 4 o 6 semanas de estudio. En cada semana se tienen documentos de estudio, actividades, foros, evaluaciones. Más o menos esa es la metodología que trabajamos en el centro. Bueno, por aquí me informan en el interno que Laura tiene otra pregunta. Sí, Andrés, ya que mencionan al SENA, ¿qué importancia le da esta entidad a la virtualidad? Mira, Laura, el SENA es la entidad a nivel nacional que más invierte en educación virtual en Colombia. Por medio del SENA virtual se capacitan miles de colombianos diariamente. Desde el año pasado se inició con los técnicos y tecnologías virtuales también en el SENA. Listo, hablando un poco sobre la educación en el país y cómo poco a poco se va invirtiendo en herramientas tecnológicas para la escuela, ¿cree que la educación colombiana está evolucionando a una educación virtual? Mira, Andrés, sí está evolucionando, pero poco a poco. Sería mucho mejor que estuviéramos evolucionando como Corea, por ejemplo, que es en el ranking el número 1 en este ámbito. Sin embargo, se están dando los pasos, pero hay que seguir trabajando en esto con iniciativas tanto públicas como privadas. Bueno, Pablo, una pregunta más de contexto para que nuestros oyentes se ubiquen. ¿Desde cuándo se conoce este término de virtualidad? Bueno, desde hace alrededor de 1000 años se habla de virtual, aunque en sus inicios se hacía alusión a la virtud, ¿cierto? Viene desde esa palabra. Y cuando se refería a lo virtual se entendía como que podía pasar, como que fuera un sueño, realmente. Y luego de esto fue que empezó la virtualidad a ser como un sinónimo de los computadores, de la internet, me imagino que por allá en los 70, en los 80, cuando apareció esta red. Claro, en esa época cuando ya empezamos a hablar de redes y computadores, empezamos a trabajar el término virtual, una memoria virtual, y todo ese término empieza a tomar mucho auge. Paula, ya para finalizar, desde tu experiencia en la virtualidad, ¿hasta dónde cree que puede llegar la educación virtual? ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Laura, mira, la educación virtual está en una fase interesante, ¿cierto? A la cual los entes educativos tradicionales están volteando a mirar, las instituciones, colegios, universidades. Por tanto, sigue creciendo y ya lo estamos viendo como una necesidad, la necesidad de romper con el paradigma del espacio y del tiempo. Recuerda que aprendemos desde cualquier parte y en cualquier momento, además que también se acomoda a tus necesidades. ¿Cómo estamos hoy? Hoy tenemos plataformas tecnológicas que soportan todo lo administrativo y lo pedagógico en la educación virtual. Además, ya en Colombia existen en varias universidades e instituciones educativas carreras técnicas, tecnológicas, profesionales y maestrías de manera 100% virtual. Bueno, Paula, muchas gracias por acompañarnos en Tecnología a la Mano, y a todos nuestros oyentes los invitamos para que se acerquen a las diferentes plataformas digitales y aprendan desde una nueva metodología. Hasta una próxima ocasión.